Buen día a todos, ¿cómo andan por ahí? Hoy día sábado, día de estudio bíblico. Seguimos juntos estudiando el Evangelio de Marcos, a ver qué cosas descubrimos juntos de Jesús, específicamente en el Evangelio de Marcos. Bienvenidos, yo sábado a la mañana siempre tengo preparado mi mate, espero que tengas algo calentito ahí al lado tuyo. Sé que es un poquito media mañana, pero... o en el momento que veas esto, ¿no? Pero mira, mi mate está calentito, preparado para estudiar la Biblia juntos. Desde ahí, desde acá, nos une un mismo espíritu que inspiró las Escrituras y nos sigue hablando hoy en este estudio bíblico de Marcos capítulo 12. Vamos de lleno. Tenemos Marcos capítulo 12, versículos 13 al 17. ¿Te pongo en contexto? Dale. Mira, desde el capítulo 11 de Marcos está la actividad de Jesús en Jerusalén. ¿Por qué te digo esto? Porque antes del capítulo 11 Jesús está ministrando, sirviendo, enseñando, liberando a personas de espíritus inmundos, sordos, mudos, impuros, en Galilea, al norte. Ahora, en el capítulo 11 Jesús se traslada a Jerusalén y comienza lo que será lo que conocemos como la Pascua, la Pasión, su ida a la cruz. Por eso desde el capítulo 11 vemos desde la cuestión de la maldición a la higuera, símbolo de Jerusalén, y una religiosidad y desde la hipocresía, desde la apariencia. Vemos también la cuestión de los diferentes entredichos con escribas fariseos y todo el contexto alrededor del templo, ¿sí? Ubícate alrededor del templo, discusiones de Jesús con los diferentes partidos políticos religiosos de la época como fariseos, saduceos, los herodianos. En esta etapa Jesús entra a Jerusalén y choca de frente con toda esta gente que le hace la vida imposible. En este contexto, y en el contexto de la parábola de los viñadores homicidas, ¿te acordás? Que enviaba a sus siervos, los golpeaban, enviaban a su hijo para recuperar esa viña y mataban al hijo del dueño. En ese contexto vamos a hablar de el pago del impuesto, del tributo ¿a quién? Al imperio de turno, que tiene a Palestina, a Israel del siglo I, bajo sus pies. Y el pueblo de Israel, los judíos de la época, Jesús también, sus discípulos, tienen que pagar los impuestos. Así que, atentos a esto, en este contexto, donde Jesús ya se encamina a la cruz, donde Jesús va a Jerusalén, en el contexto y en el lugar del templo, discute con los diferentes partidos y sectas políticas religiosas de la época. Vamos a ver esta gran discusión, dilema, enigma sobre si hay que pagar o no hay que pagar los impuestos. Así que prepara el mate, el café, el tecito, y si tenés algo rico, dale que vamos a estudiar en estos minutos esta sección de Marcos, capítulo 12, versículos 13 al 17. El texto, elegí la Biblia textual. El texto de la Biblia textual dice así. Luego le envían a algunos de los fariseos y de los herodianos, acordate de esos dos personajes, para sorprenderlo en alguna palabra, que llegando le dicen: Maestro, sabemos que eres veraz y que no te cuidas de nadie, pues no miras la apariencia de los hombres, sino que enseñas de verdad el camino de Dios. ¿Es lícito o no dar tributo a César? ¿Daremos o no daremos? Pausa, porque hay mucho para sacar de acá. Tenemos que decir que los fariseos y los herodianos ya se habían complotado juntos en el capítulo 3, en la sinagoga donde Jesús sana a un hombre de la mano seca, y al final de esa sección, ¿te acordás? En 3:6, herodianos y fariseos en la vereda de la sinagoga pensando y complotando: che, ¿cómo podemos matar a este tipo? No lo soporto más, no lo aguanto más a este Jesús. Fariseos, que son la rama más ortodoxa, más dura del núcleo de Israel en cuanto a sus costumbres, tradiciones, rituales, los más, digamos así, que conservan la religión nacional, y los herodianos, que son más de codearse con el poder imperial de Roma. O sea, dos tipos de judíos
o dos tipos de que tienen las tradiciones judías que no se llevaban muy bien si lo pensamos. Unos eran más partidarios, fariseos, de conservar las grandes tradiciones de Israel, hombres piadosos, los fariseos, pero los herodianos les gustaba más la política y la diplomacia y hablar bien con los romanos y llevarse bien con ellos. En realidad, de fondo, no se podían ver estos dos, pero con tal de destruir a Jesús en Marcos 3:6, somos hermanos, nos queremos un montón. ¿Se dan cuenta? La hipocresía que tenían ellos para venir ahora a confrontar en el contexto de que Jesús ha entrado a Jerusalén y allí cerca del templo discute con ellos. Ellos vienen a chicanearlo, diríamos hoy, ¿no? Vienen a sorprenderlo en alguna palabra y siempre Jesús tiene que estar soportando, tolerando, que le hagan pisar el palito, que le pongan el palo en la rueda y a ver si con alguna palabra lo enganchamos, lo apresamos, lo matamos, lo destruimos. Jesús en su ministerio tiene que estar respondiendo a diferentes cuestiones que son dilemas, enigmas, misterios, preguntas difíciles que si contesta sí, una cosa, que le va a ir mal. Si contesta no, también le va a ir mal. Siempre las preguntas son capciosas, tendenciosas, amarillistas, diríamos hoy desde el periodismo que vemos, y Jesús siempre salió airoso, victorioso, por su enorme sabiduría, por sus respuestas de una vida conforme a la voluntad del Padre, conforme a la palabra de Dios y guiado siempre por el Espíritu Santo. Maestro, y empiezan a alargar el rollo los muchachos, ¿no? Herodianos y fariseos que no se podían ni ver, pero acá parecen que son Heidi y son tiernos, dulces, ¿no? Y empiezan a alabarlo a Jesús, a adornarle la píldora y a hacerle el moño. Jesús, sabemos que vos sos verdadero, sos veraz, que no te cuidás de nadie, que decís lo que pensás. Valoramos mucho tu sinceridad, Jesús, que vas al frente y decís lo que pensás, que no mirás las apariencias de los hombres, sino que realmente enseñás el camino de verdad de Dios. Y yo les diría a esos fariseos y herodianos, y bueno, si piensan todo eso de Jesús, ¿por qué no le creyeron? ¿Por qué no le creen? ¿Por qué no lo reconocen como un maestro, un rabí, profeta enviado de Dios y lo reconocen finalmente como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios? No, estaban de alguna manera haciendo, se le dice en Biblia, un proemio, alabándolo, halagándolo para que al final, ¡zas!, darle con todo y tratar de destruirlo. Esto se usa mucho hoy en nuestra sociedad, de cuando queremos conseguir algo, o se ve mucho esto en la sociedad de querer arruinar a alguien o querer destruir a alguien. Primero vamos, ¿no?, con una sinfónica y tocando el violín. ¡Ay, qué maravilloso que sos lo más grande que hay! Pero de fondo está esa cuestión violenta, egoísta, que queremos destruir al otro. Así eran los fariseos y los herodianos que confrontaban a Jesús, primero alabándolo, elogiándolo, pero después le hacen una pregunta que va a ser como, yo siempre digo, la bisagra de esta sección de Marcos, ¿sí? ¿Me dejás tomar un mate? Dale, tomate algo. Voy a llenar acá mi matecito pensando la pregunta que le han dejado estos hombres tendenciosos a Jesús. ¿Es lícito o no dar tributo a César? ¿Daremos o no daremos? Viste que hoy en la sociedad estamos viviendo un tiempo que toda respuesta parece que tiene que ser sí o no, blanco o negro, día o noche. Es como que la cuestión binaria, ¿sí?, dualista, está atravesando toda nuestra sociedad. Nunca se contemplan decisiones, pensamientos, opiniones que consideren la amplia gama de grises en el medio por la complejidad de la trama social, económica, política en la cual vivimos. Parece que nos obligan, estamos obligados y nos obligamos unos a otros, a tener que responder en temas acuciantes y dificilísimos de la sociedad argentina y mundial por un sí o por un no. Y la trama social es mucho más compleja. Jesús no va a responder ni un sí ni un no contundente, sino que va a responder con una
sagacidad, inteligencia, entendimiento, sabiendo que vienen de manera astuta e hipócrita para hacerlo caer a él. Y también Jesús planteando un tema de fondo, profundo, que es la cuestión de mezclar Dios con religión. En el Imperio Romano se mezclaba la figura del emperador, una figura social, política, imperial, con la figura de la divinidad de Dios. ¿Por qué? Porque así se legitimaba el poder imperial. Claro, si en la moneda, como vamos a ver, que se imprimía, se acuñaba, iba la imagen del César, y vos ponías una inscripción de que el César, Augusto César, es Dios, es el Hijo de Dios, obviamente que con esa moneda vas a gobernar la economía, la política, la vida de la gente, porque la gente sabe que vos tenés un carácter divino. Se mezcla Dios con la cuestión política y se legitima muchas veces barbaridades, violencias, que se hacen en nombre de Dios, pero nada que ver con Dios. Por eso Jesús viene a dividir, escindir, cortar esa relación que se había realizado en esa moneda tan simbólica. El poder de Dios con el poder del César unidos en una moneda simbólicamente, la gente ya lo había contemplado, interpretado, vivido de esa manera, y Jesús, en vez de decir sí o no, viene con una respuesta que nos va a sorprender. Versículo 15, pero él, percibiendo su hipocresía, les dijo, ¿por qué me tentáis? ¿Por qué me vienen a tentar acá? A ver. Traedme un denario para que lo vea. Tráiganme la moneda, dice Jesús. Entonces ellos se lo llevaron. ¿Quién llevó el denario? ¿Quién tenía el denario? ¿Quién tenía la moneda? Ellos. No especifica si eran los herodianos o los fariseos, pero los que vienen a hacerlo caer a Jesús con el tema de la moneda, ellos son los que tienen la moneda. Ellos son los que legitiman y hacen transacciones con la moneda del Imperio Romano. Y ellos son judíos, herodianos y fariseos. Vienen a criticar, vienen a hacerle pisar el palito, vienen a traerle una trampa a Jesús, pero en definitiva, cuando hay que traer un ejemplo de la moneda para escuchar a Jesús lo que tiene que decir, la moneda lo tienen ellos. Ellos están legitimando el comercio, la economía y la relación entre la divinidad, Dios, y el poder político del César. Al final, muchachos, la moneda la tienen ustedes. Interesante. Entonces ellos se lo llevaron y les dice, ¿de quién es la imagen y la inscripción? ¿De quién es? Ellos le contestaron, de César. Entonces Jesús les dijo, dad a César lo que de César, dice la Biblia textual, y a Dios lo de Dios. Y se maravillaron de él. Otras versiones dicen se asombraron de Jesús. Ahora, ¿de quién era la inscripción, la imagen en la moneda acuñada, impresa? Del César romano, Augusto César. Te dije que con esa moneda que estaba corriendo por todo el Imperio Romano, por todo el mar Mediterráneo, aún en Jerusalén, Israel, que era una región subyugada, súbdita del Imperio Romano, que tenía que pagar los impuestos, los tributos. Ahí también corría el denario, la moneda romana. Y en ese denario estaba la imagen del César divinizado, el poder político elevado al poder divino. Y eso es muy peligroso. ¿Eso pasó solamente en la antigüedad? No, hoy pasa también. Cuando a un poder político, sea del partido que sea del país que sea, cuando ese poder político imperial, ese poder estatal, ese gobierno, se le da carácter divino, te lo digo en criollo, sonamos. Sonamos porque estamos legitimando y diciendo, Dios avala a ese gobierno, a ese poder político, y Dios le puso el sello de, ok, ahora, ese poder político, más vale que se guíe por los principios del Evangelio mínimamente, porque si no, cualquier barbaridad que diga o haga contra el pueblo, diremos, bueno, no importa que se comporte de esa manera tan antiética, perversa, violenta, egoísta, porque está avalado por Dios. Eso es muy peligroso.
Y Jesús se da cuenta de ese peligro que están viviendo sus propios compatriotas judíos. Por eso la pregunta, ¿esta moneda se la damos o no se la damos al César, Jesús? ¿Pagamos o no pagamos el impuesto? ¿Sí o no? Bueno, si responde que sí, hay que pagar, muchachos, el impuesto porque hay que ser correctos con el Imperio Romano. Bueno, Jesús se le venía en contra el pensamiento de, entonces vos colaborás con el imperio y vos sos un antipatria para tus hermanos judíos. Sos un judío romano. ¿Cómo es Jesús? Traidor a la patria. Si Jesús decía, no hay que pagar los impuestos. A partir de hoy, como Mesías, les digo, no paguemos los impuestos. No paguemos los impuestos. Bueno, chau. Los romanos lo agarraban de los pelos, así se lo llevaban preso. Porque no pagar los impuestos en esa época al Imperio Romano era sedición, era rebeldía, era ser un insumiso y te llevaban de las orejas a la cárcel y seguramente te mataban. Jesús estaba entre la espada y la pared y, mira, si responde que sí, colaborador de Roma, traidor, si dice que no hay que pagar los impuestos, los romanos se los llevan preso. Qué paradoja, qué enigma que se le plantea a Jesús. La imagen que está ahí acuñada es la del César y Jesús lo que quiere es ir más allá. Jesús siempre quiere ir más allá. Entre nuestros sí o no tan tajantes, Jesús nos dice, hey, ¿contemplaron que en el medio hay una infinidad de variables a considerar en la experiencia humana? Y en esa experiencia humana lo cultural, lo religioso, lo político, lo social, lo económico, me lleva a pensar, a preguntarte si como cristianos, seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, estamos pensando y actuando como lo hace Jesús ante estos grandes dilemas, enigmas, preguntas que tienen que ver con la vida cotidiana, política, religiosa de una sociedad. ¿Somos como Jesús o somos más bien que tendemos a sí o no y punto? Jesús nos invita a decir, la vida a veces no es tan fácil de decir sí o no y punto. En el medio hay que considerar un montón de cosas y Jesús, astuto, inteligente, lleno del Espíritu Santo y guiado por el Espíritu Santo, en comunión perfecta y absoluta con el Padre, responde con una sabiduría tal que los deja dando vuelta como un trompo a los muchachos herodianos y fariseos. Por eso les dice, dad al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Bueno, la pregunta que habría que hacerle a Jesús en ese momento, pensando en la escena, ¿no? Bueno, Jesús, ¿qué es lo que es del César? ¿Qué le pertenece al César? Y otra pregunta, Jesús, ¿qué es lo que le pertenece a Dios? Contestanos. Obviamente que no está esa pregunta en el relato, pero la podemos hacer nosotros. Porque en esa pregunta me parece que está el meollo de la cuestión de decir, ¿qué le pertenece al César? Bueno, al César le pertenece esa moneda, el impuesto. Porque la economía tiene que seguir moviéndose, y somos un pueblo que estamos subyugados por el imperio y si no pagamos el impuesto seguramente vienen y nos hacen estragos, nos matan, nos meten presos. Así que la moneda que la acuñaron en Roma al César, devolvésela a él, porque es el sistema político económico. Ahora hay algo que le pertenece solamente a Dios y no le pertenece al César. Y con esa pequeña y breve frase Jesús está diciendo de fondo algo radical, algo súper revolucionario, con esa frase enigmática, mucho más enigmática que la pregunta de los herodianos y fariseos, es algo que de fondo es políticamente incorrecto, que es la moneda para el César, pero la adoración que pretende y quiere el César, no se la vamos a dar. Esa adoración, servicio, devoción, piedad, será para el Dios de Israel, el Dios y Padre de Jesús. ¿Te das cuenta lo revolucionario con la frasecita de Jesús? Dale al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. O sea que en la moneda, cuando estaba en la inscripción Augusto César,
divino, esa adoración que pretende el sistema económico, esa adoración que pretende el sistema financiero, de adorar el dinero, de correr tras el dinero es lo más grande que hay, es nuestro Dios, parece. Jesús lo denuncia en otros pasajes, dándole el término griego mamón o mamona, el término griego que tiene que ver con el judaísmo pensando en el Dios del dinero, que a veces acapara y captura toda nuestra vida y captura toda nuestra devoción, y la devoción a Dios, ¿dónde está? Por eso, la respuesta de Jesús es revolucionaria, es realmente, insisto, políticamente incorrecta, porque está diciendo, todo bien, pagá el impuesto, no hay drama. Somos parte de este sistema económico y todos los días tenemos que comprar, vender, subsistir, comer. Está bien. Pero nosotros nos salimos de ese sistema que pretende que dentro del sistema adoremos también al César. Nos salimos, nos rebelamos y la adoración es solamente para Dios. Jesús revolucionario, pero lo dice en tales palabras que los deja girando a los herodianos y fariseos. No pueden contestarle o decirle, oh, traidor, vamos a la cárcel. No lo pueden hacer, pero los deja regulando, diríamos en términos automotrices, ¿no? Se maravillaron de él. Ahora quiero decirte un par de cosas. Política y religión, que parecen estar unidas en tiempo de Jesús y muchas veces en nuestro tiempo. Jesús viene a deshacer ese hilo para que se separen, y lo que es de la política, del poder político, allá vos, y lo que es de Dios, es de Dios. Es una buena enseñanza para nuestro tiempo, que estamos a veces muy sensibles con las cuestiones políticas, ¿no? Es buen consejo la experiencia de Jesús. En este contexto del templo, de la trampa, Jesús, en tener que decidirse por un sí o por un no tan tajante, Jesús responde de una manera que hay que pensar más todavía, hay que reflexionar más y pensar en el sentido de que no es tan fácil en esta complejidad de vivir como judío bajo el yugo romano. No es tan fácil la cosa de decir sí o no. ¿Jesús está con los romanos o está con el pueblo? ¿Jesús colabora con Roma o es del partido de los celotes o celotas que quieren romper y destruir todo y echar a patadas a los romanos? Jesús no es ninguno de esos dos. Jesús viene a criticar y a denunciar el culto que hacemos al dinero, al sistema financiero, al dios dinero, al mamón o mamona, te decía yo en griego, ¿no? La moneda no es Dios. Jesús no discute si se puede pagar o no, sino que se sale del sistema. Quiere crear, como en todo el Evangelio de Marcos, quiere crear una nueva humanidad en el reino de Dios, sin valerse de las cosas del César. Quizá pudiéramos llamarle a Jesús un insumiso radical. Jesús no discute si se puede pagar o no. ¿Te diste cuenta que Jesús no dice páguenle a César? No, él dice denle a César lo que es del César. ¿Y qué es del César, Jesús? Este sistema que estamos todos compartiendo en el día a día para poder comer, comprar, vender. Eso está bien, es del César. Pero en cuanto a adoración, culto, devoción, solamente a Dios. Se sale del sistema. Jesús rompe el nivel de sacralidad inmediata en que parecen situarse todos. Tanto los defensores como los enemigos del tributo tienden a entenderlo en línea religiosa, como si el César fuera servidor del orden de Dios. ¿Sí? Los partidarios de estemos bien con los romanos, de fondo quizás están pensando César sirve a los propósitos de Dios. Y el Imperio Romano era muy cruento, muy violento, y la verdad que con los impuestos que cobraba te iba secando como nación y como región. Y están también los enemigos de ese orden romano, que son los adversarios, como si Dios y el César se movieron sobre un mismo plano. Jesús viene a decir, miren, Dios y el César no tienen nada que ver.
No vengan acá a pensar que el Dios de Israel legitima y da el ok y el like al César y que cobre estos impuestos y que nosotros digamos César es divino, César es Dios. Jesús dice, no, no entren en esa, sálganse de esa. Salgan de eso, nos dicen. Por eso el mensaje de Jesús es radical desde el punto de vista político o religioso. Lo que se quiere mezclar, entre lo político y lo religioso, Jesús dice, no, sepárenlo, porque el sistema político, económico, social, es una cosa, y otra cosa es el culto a Dios. Vivimos en este mundo, tenemos que interactuar, por supuesto. No somos tan necios, tan tontos. Pero a ese sistema no vamos a adorar y a rendirle culto, como pretende el César, sino que vamos a adorar al Dios verdadero, al Dios de Israel, al Dios que envió a su Mesías, a su Hijo. Devuélvanle al César. Jesús no dice que se pague o no se pague el tributo al César, como le habían preguntado, sino algo mucho más hondo, más profundo, más radical, pidiendo a los que traen la moneda que se la devuelvan al César. Devuélvesela. Aquellos que dijeron, Jesús le dice, tráigame una moneda, se la trajeron. Bueno, dásela, devolvésela al César. Acá tiene la imagen, devolvésela a él. Y dale a Dios lo que le corresponde, que es adoración, que es piedad, oración, devoción. Eso significa que Jesús no se alza contra el César, sino que renuncia a su autoridad. No es que Jesús dice, bueno, ahora van a ver, vamos a agarrar las espadas, las ametralladoras y vamos a ir a Roma. Nada que ver. Jesús renuncia a la autoridad divina que pretende el César y sirve y es obediente al Dios y Padre. Renuncia a la protección que le quiere dar el César con ese sistema y esa moneda. No reconoce al César como poder que podría hallarse junto a Dios, sino que renuncia a su poder, le devuelve el billete. Tomá, este billete vuelve al sistema que propuso el César, que es el dinero, con lo que se hacen las cosas del imperio de este mundo. La palabra de Jesús sobre el dinero del impuesto se tiene que entender a la luz de todo el Evangelio. Siempre decimos, no agarres un pedacito y lo cortás y lo usás como querés. No, miralo en el paraguas del Evangelio de Marcos, de los Evangelios, del Nuevo Testamento y de todo el canon bíblico. Siempre tenemos que tener esa responsabilidad como creyentes y estudiantes de la Biblia. Por eso, quiero decir estas palabras finales, que en este enigma que se propone a Jesús, y también la respuesta de Jesús es enigmática, él se sale con algo ingenioso, lleno de ironía. Jesús es irónico, me encanta eso de Jesús. Pero ella recibe, pero se recibe en su hondo sentir a la luz de aquello que Jesús ha dicho y se realiza en el camino de la casa y la comida compartida. Porque Jesús está generando una nueva comunidad del reino de Dios que no está pensando construir ese reino en base al dinero. Nada que ver. Jesús no pretende poner, y ahora, bueno muchachos, el reino de Dios, soy el Mesías, vamos a fabricar monedas con mi cara. Jesús entraría en la misma que el César. Y no era el propósito de Jesús y el envío del Padre en la persona de Jesús. Devuélvanle al César. De esa forma sale del espacio de las cosas dominadas por el César. Este es el dominio del César, la economía, la política, el poder imperial, pero nosotros que vivimos dentro de esa vorágine, de esa corriente, no le vamos a rendir culto a eso. Le vamos a rendir culto a Dios. ¿Te das cuenta la diferencia que tenemos que hacer como cristianos entre lo político que nos atraviesa en nuestra vida, en nuestra existencia, y lo divino, lo sagrado, que es nuestro culto al Señor? Jesús no diviniza la moneda, pero tampoco la sataniza. Este dinero es satánico. Jesús no hace eso, sino que hace algo mucho más profundo que eso. Ni la diviniza ni la sataniza. Se sale del espacio que se encuentra dominado por la moneda. Si el dinero se está convirtiendo en un dios para la gente, Jesús se sale de eso, no entra en esa. No hay una moneda de Jesús, te decía, no hay una moneda del Mesías con la imagen de Jesús. No hay una moneda mesiánica. No hay una casa de moneda del reino de Dios donde está la imagen de Jesús. Jesús no quiere eso.
pero por eso la devuelve a los que se la prestan para mirarla y ver allí el signo del César. Y el signo de Dios no es moneda, sino que es el pan regalado, la fraternidad universal. Jesús viene a profundizar en algo más, no simplemente en el mercado, en el dinero, en el poder político, en el poder financiero. No viene a divinizar el dinero ni tampoco a satanizarlo, porque en el día a día necesitamos el dinero para vivir, subsistir. Jesús no es necio, es sabio, es entendido que hay una dinámica social y económica, sino que Jesús nos invita, como los invitó a los del relato de Marcos, a nosotros nos invita claramente con esta enseñanza de Marcos 12 a pensar qué es lo que pertenece a Dios y qué es lo que pertenece a el sistema de este mundo, donde el dinero es parte, la economía, el comercio y el día a día es parte, pero no vamos a divinizar, a adorar, a servir, a rendir culto a eso, sino que vamos a rendir culto al Padre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a rendir culto al Señor porque hemos aprendido a escindir, separar lo político de lo religioso. Esa es la enseñanza que nos deja Jesús en esta mañana. Yo me tomo un mate y me despido pensando juntos qué revolucionario fue Jesús al decir estas palabras: denle al César lo que es del César, pero a Dios, gente, lo que es de Dios. Pensalo, reflexioná, relee el texto y que Dios te hable profundamente a tu corazón en esta mañana. Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo y sigamos estudiando a fondo la palabra de Dios.